Hola, buen día. Espero se encuentren todos bien. Hoy voy a leerles el libro de Romanos. Voy a empezar por el capítulo 1 y por el capítulo 2. Aquí nos enteraremos y nos daremos cuenta de cómo podemos ir al cielo. ¿Quién es el que nos lleva al cielo? Porque por mucho tiempo estuvimos pensando que por ser buenas personas o por pertenecer a un grupo religioso ya podemos acceder al cielo. Pero recuerden cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces aquí Jesús fue muy claro en el Evangelio de Juan capítulo 3 que, que no necesitamos hacer acciones o cosas o pertenecer a algún grupo religioso para acceder al cielo. Es a través de Jesús, o sea, a través del nuevo nacimiento, que pues en este libro de Romanos nos va a mostrar detalladamente todo. Nos va a enseñar muchas cosas muy poderosas. Y voy a invitar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos hable, quien dirija este momento. Padre nuestro que está en los cielos, que su nombre sea santificado, Señor, como lo es en el cielo, así como lo respetan los ángeles, Dios, como lo admiran los ángeles, que aquí en la tierra la humanidad también pueda despojarse de sus ídolos, Señor, que pueda despojarse de su egoísmo, de su naturaleza pecaminosa, de sus creencias, Señor, por las cuales han vivido mucho tiempo y les han enseñado sus antepasados. Padre, pues que su Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos abra el conocimiento a su palabra, Señor, por favor. Que no entendamos tu palabra intelectualmente, sino espiritualmente, por favor, Señor. Usted sabe, Padre, que depende de eso pueden salvarse muchas almas. Por favor, Señor, que la persona que escuche esto, sé que hay muchas personas que endurecen su corazón, que se aferran a sus creencias, que se aferran a lo que ellos piensan, Señor, pero que su Espíritu Santo hablan de su corazón para que puedan entender tu palabra, para que puedan aceptar tu palabra, que no es palabra de hombre, Señor, sino que es tu palabra dada a un hombre por tu Santísimo Espíritu, Señor. Por favor, porque hay muchas personas que se están perdiendo, muchas almas que se están perdiendo, Señor. Y pues tú nos dices, Señor, que ya no estemos dormidos, que vayamos y prediquemos el Evangelio, Señor, que vayamos y prediquemos la verdad a todas las naciones. Señor, que a través de este medio, que es el YouTube y estas plataformas, tu mensaje llegue a los corazones de muchas familias, Señor, por favor. En especial de mis familias, de mis familias sanguíneas, Señor, de mis parientes, por favor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Una vez que terminemos el libro de Romanos, voy a comenzar con todos los evangelios, ¿sí? Desde Mateo hasta Apocalipsis, terminarlos, ¿sí? Bueno, y espero también no trabarme. Les recuerdo que tengo TDAH y muchas veces pues empiezo una cosa y no la termino. Soy muy inestable. Pero sé que aún así esta persona que tienen enfrente inestable, Dios la está usando para la gloria de Él y para la salvación de muchos. Y bueno, comienzo. Aquí dice Romanos 1, ¿sí? Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes
por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Cristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Simplemente nada más es el capítulo 1 y el versículo del 1 al 7. Aquí Pablo está diciendo que es siervo de Jesucristo y que Dios lo llamó a ser el apostolado. Dice que por medio de sus profetas en las Santas Escrituras hablaron acerca de Jesucristo, que viene del linaje de David. La genealogía del Señor Jesús sanguínea, porque aquí dice conforme a la carne, dice Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Y era del linaje de David según la carne. Entonces, porque estamos hechos de tres composiciones: carne, y dentro de esta carne que nos podemos tocar, palpar, está un espíritu. Ese espíritu es el que nos da la vida. Una vez que el espíritu se sale, el cuerpo deja de funcionar. Y tenemos un alma, que es el centro de nuestras emociones. Esa alma es la que nos hace hacer muchas cosas buenas o malas, la que nos hace estar felices, tristes, porque es el centro de nuestras emociones. Entonces, hasta que no recibimos el Espíritu Santo de Dios, entonces nuestra alma y nuestro espíritu están así. Y hasta que no conocemos, hasta que el Espíritu de Dios no entra en nosotros, se separa, porque dice las Escrituras que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas y hasta el tuétano, y dice que discierne los pensamientos, dice que separa el alma del espíritu. Voy a apuntar aquí para dejarles ese versículo, pero luego yo no sé cómo dejárselos. Pues ustedes búsquenlo, porque yo no les sé mover a estas cosas del internet, pero búsquenlo. Sí, el versículo donde dice que el alma, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Así búsquenlo y ahí se los va a arrojar. Y ahí dice exactamente que somos alma y que somos espíritu. Pero antes de Cristo, pues estábamos como que algo de nosotros buscaba a Dios. ¿Y cómo lo buscaba? Pues en las religiones que nos habían enseñado. No lo buscábamos de espíritu, como dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan, que el que busque a Dios, que es en espíritu y en verdad. En los videos anteriores les leí eso. Y pues hasta que no entre el espíritu no podemos discernir la palabra, no podemos saber entre el bien y el mal. Y podamos pensar que sí, no sé, sabemos que el homosexualismo es malo, el lesbianismo es malo, las drogas es malo y así. Pero hay muchas personas que dicen, ay, pues tomarse una copita no es nada de malo. Y pues, no sé, divorciarse no es malo y muchas cosas, pero pues ya cuando vas a las escrituras, ya ahí sí no puedes decir, ay, ¿qué tiene? ¿Qué tanto es tantito? Porque pues aquí Dios nos está estipulando qué es bueno y qué es malo y qué no hacer y qué no hacer. Entonces dice aquí, entre los cuales también están ustedes a ser de Jesucristo. Quiero que les quede bien claro, aquí dice hacer de Jesucristo, aquí no menciona a nadie más. Y nosotros tenemos muchos ídolos, muchos dioses, muchos mediadores y adoramos a mucha gente, a muchos monos, a muchas cosas, adoramos, pues a quien debemos de adorar es a Jesús. A veces yo en lo personal
muchas veces en lugar de pararme a orar y a leer su palabra, ay no, luego como mi hijo no está aquí en la ciudad, no vive aquí, pues es lo primero que agarrar el celular y ver si mi hijo ya se comunicó conmigo. Entonces, ¿ahí quién le estoy dando prioridad? A mi hijo. ¿Quién es mi Dios? Mi hijo. Y todo lo que le quita lugar a Dios y al Señor Jesús, pues ya se convirtió en un ídolo. Entonces, pues yo estoy orando para que Dios me ayude para yo darle prioridad a Dios primero y después a las demás personas, después a los mensajes, así sean bien importantes de trabajo, de la escuela, o sea, primero es Dios. Y por eso es que tenemos que levantarnos muy de temprano para que ya cuando surjan las cosas, los pendientes del día, pues ya poder atenderlos. Espero no estarme desviando, voy a leer nuevamente un poquito. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí él está diciendo siervo de Jesucristo, no está diciendo siervo de María, siervo de Judas, siervo de nadie, de Jesucristo. Y dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Dios había prometido el evangelio a través de sus profetas en las santas escrituras. Dice que este evangelio hablaba acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, porque pues Jesús vino a ser hombre encarnado de María, y que fue declarado hijo de Dios según el Espíritu. Aquí dense cuenta que nosotros somos carne, pero a través de Jesucristo, a través de creer en el Hijo de Dios, somos declarados hijos de Dios según el Espíritu. Por eso es cuando Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, dice aquí que por medio de Jesús somos declarados hijos de Dios por el poder del Espíritu. Y luego dice, para la resurrección de entre los muertos y por quienes recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe. La fe en quién, en Cristo, no en una religión, no en un santo, no en nuestras creencias, fe en Jesús, porque Jesús murió por ti y por mí en la cruz. Nadie más entregó su vida por nosotros para no ir a un infierno. Y dice, dice, entre las cuales están también vosotros a ser llamados a ser, están llamados a ser de Jesús, no de alguien más. Quitémonos esa idea de que no, es que es un mediador y es que es su mamá y es que no, porque aquí la Biblia está bien clara, está diciendo que estamos llamados a ser de Jesús. Dice a los que están en Roma y a todos llamados a ser santos. ¿Qué es santos? Apartados del mal. No santo es alguien que hace milagros, es una cosa muy errónea y estamos muy confundidos por no leer las escrituras. Aquí dice que la santidad es apartarse del mal. Y luego dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora voy a leer el capítulo 8. El versículo 8, sigo en el capítulo 1. Deseos de Pablo de visitar a Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos ustedes, dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos ustedes, de que su fe se divida por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención a ustedes siempre en mis oraciones, de ustedes siempre en mis oraciones. O sea, Pablo ora a Dios
siempre nos dice que menciona, aquí le está diciendo a los romanos que menciona que los menciona en sus oraciones. Y fíjense también al principio cuando empieza, dice, primeramente doy gracias a Dios, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo, no mediante María, mediante San Juditas, mediante Santo Toribio, mediante la Virgen de no sé qué, a Jesucristo. Y así alrededor, a lo largo de todas las escrituras que les vaya leyendo, va a ser la misma. Siempre desde Génesis hasta Apocalipsis es la misma. Pero estamos bien cegados y bien aferrados, o muchas veces hasta tenemos miedo de dejar de creer en lo que creemos, o ya estamos tan acostumbrados, o ya tenemos como pues ese confort de creer en lo que nos enseñaron o en lo que creemos. Pero por favor, vayan a las escrituras, pídanle a Dios discernimiento, pídanle a Dios que los haga entender, que los haga conocer su verdad, porque cuando ustedes mueran, si mueren sin creer estas verdades, sin creer en el Evangelio, cuando ustedes mueran, van a abrir los ojos y su alma va a estar en el infierno. Y así la gente que se quede en el mundo, sus familiares, que rosario tras rosario, que misas y que el novenario, nada los va a salvar. Solamente ustedes van a saber que realmente el infierno existe y que realmente solamente Cristo los salvaba. Aquí en la tierra la gente va a estar pensando, ay, hay que orar por su alma y hay que pedir a Dios y así se la van a vivir, pero ustedes van a saber y van a experimentar que no es cierto. Así es que por favor, no me crean a mí, vayan a las escrituras y pídanle a Dios, porque la verdad sí me preocupa la salvación de las almas, sí me preocupa que estemos engañados y que estemos pensando que ya porque nos portamos bien, que somos buenos, que hacemos lo correcto, que pertenecemos a una religión, ya vamos a ir al cielo, y no es así. Dice aquí, deseo de Pablo de visitar a Roma. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que su fe sea divulgada por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿Ven? Aquí se sirve a Dios en espíritu. Con Dios te conectas en espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿De quién es el evangelio? De su Hijo, de Jesús. De que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es comunicada a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora se me ha estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. Pues cuando Jesús subió al cielo, le dejó a Pedro y a sus apóstoles pues que vayan y prediquen el Evangelio. Entonces Pedro quería ir a Roma a compartirles el Evangelio porque sabía que ahí había mucha idolatría. Adoraban muchos ídolos, muchos dioses, muchos monos, muchos santos, y bueno, van a ir escuchando. El poder del Evangelio. Voy en el capítulo 16. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
¿Ven? El justo por la fe vivirá. No porque seas bueno, no dice el bueno por la fe vivirá, el religioso por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. ¿Quién nos hace justos? ¿Quién puede lavarnos? ¿Quién puede limpiarnos y librarnos de nuestros pecados? ¿Quién? Jesús, que derramó su sangre en la cruz. Para eso murió, para eso derramó su sangre, para limpiarnos de nuestros pecados, para lavarnos de nuestros pecados, para hacernos justos ante los ojos de Dios, el Padre. Ya que nosotros no podíamos tener comunicación con el Padre Santísimo porque vivíamos en pecado y porque seguimos viviendo en pecado, pero tú recibes a Cristo como tu Señor, tu Salvador, y esa barrera se quita y tienes acceso al Padre en espíritu. Muchos van y que el Santísimo y que no, por favor no hagan eso, lean las Escrituras. Dice porque, y luego dice Pedro, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y yo tampoco me avergüenzo, yo a la gente que veo y a lo mejor trato de no hostigarla o no decirles si Dios me pone en ese momento que yo les platique del Evangelio, de la salvación de su alma, lo hago con mucho gusto, pero no tenemos por qué avergonzarnos ni, ¿qué va a decir mi familia que es tan religiosa y que toda la vida nos enseñaron eso? A mí no me importó. A mí cuando me enseñaron que me iba al infierno, que merecía el infierno por pecadora, y según yo decía, es que yo no soy pecadora, yo no hago esto, ¿cómo no? Y las mentiras y las trampitas para avanzar en el trabajo, o sea, de mil maneras todos pecamos, todos, no hay quien no peque y aquí lo vamos a ver también. Entonces cuando veo eso yo dije, híjole, qué bárbaro, dije cómo estaba viviendo y gracias a Dios por su palabra y por su evangelio, porque si no yo creyendo que porque tenía mi altar y mis monos y mis velas y que iba a misa y que me confesaba y que ya me iba a ir al cielo, yo pensaba, imagínense nada más. Y a mis hijos pues también los estaba acarreando a eso. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para salvarte. A todo, bueno, aquí dice que al judío primeramente y al griego, porque ahí les estaba hablando en Roma. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. A través del Evangelio, el Evangelio es esta, la palabra, la Biblia. Dice que a través del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, la fe, ¿qué es la fe? Es algo que tú no ves, pero que crees que va a suceder. Y vemos mucha gente que tenemos fe en muchas cosas, pero qué mejor tener fe en Dios, en el Hijo de Dios también. Y luego dice, en el capítulo, dice, más el justo por la fe vivirá. Somos justos ante Dios por medio de Cristo, que también se va a ir viendo. Y luego en el capítulo 18 dice, la culpabilidad del hombre. Presten mucha atención, por favor. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, Dios se molesta desde el cielo contra la injusticia y la impiedad. Hay mucha gente injusta y que no es piadosa. Hay mucha gente egoísta que nada más piensa en sí.
Y simplemente cuando alguien te hizo enojar, ya respondes porque tu ira y tu ego y tu coraje, ¿y por qué me voy a dejar? ¿Y por qué no voy a decirles? O sea, todo es una injusticia y una impiedad en esta tierra. Dice que la ira de Dios se revela. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les he manifestado. O sea, mucha gente dice, ay, pero Dios esto, pero Dios no se enoja, pero Dios, como un Dios de amor, como un Dios de esto, como un Dios... Claro, o sea, tú amas a tus hijos, pero sin embargo los reprendes, los castigas porque los amas, porque no quieres que se pierdan. Entonces, lo mismo Dios le da celos de que adores a otras cosas, de que te entregues a otras cosas, que en lugar de que lo adores a Él, de que lo sigas a Él, de que lo conozcas a Él. Dice, porque lo que de Dios se conoce nos es manifiesto, dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, eso no lo podemos ver, pero sí lo hemos experimentado en sus bendiciones, en sus milagros que ha ocurrido en nuestras vidas. Dice, nos es manifiesto porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, Dios manifestó su poder y su existencia, o sea, su deidad, su existencia, haciendo este mundo, que se haga la luz, que se hagan las estrellas, que se hagan los animales, los mares. O sea, ¿quién creó todo eso sino Dios? Dios ahí está manifestando que es real, que existe y que tiene poderes, muchos poderes. Entonces dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dice, de modo que no tenemos excusa. O sea, no podemos decir, ay, no, pues es que yo no creo en Dios, pues es que yo no sabía que existía, pues es que no tenemos excusa el día que estemos en presencia de Dios. No tenemos excusa de, es que Dios, a mí nunca me hablaron de usted y que estés en el infierno. No tenemos excusa porque Dios nos ha hablado de muchas maneras y de diferentes maneras. Siempre nos habla Él y en este momento te está hablando. Dice aquí que no tenemos excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino, dice, me voy a subir un poquito al otro capítulo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y la deidad se hacen claramente visibles delante de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, o sea, profesan saberlo todo, creerlo todo. Así somos la gente. No, yo voy a misa, yo hago esto, yo soy buena. Y aquí dice, profesaron ser sabios. Nadie es sabio, nadie es bueno y nadie está haciendo lo correcto. Lo único correcto es leer las escrituras y obedecerlas al pie de la letra. Eso es lo único correcto. Recibir a Jesús como Señor y Salvador para que puedas entender la palabra. Dice aquí, profesaron ser sabios. Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, fíjense, o sea, ay Dios mío santo, que tu Espíritu Santo entre en las personas y les haga entender. Aquí dice que la gente profesa ser sabio y que sabe y que creen que su vida que están llevando es correcta. Mira, aunque no tomes, aunque no te drogues, aunque no robes, aunque ayudes a la gente, aunque vivas un matrimonio, no estás bien. No estás bien. Necesitas venir a las escrituras para saber que estás mega mal, aunque tengas una vida bien. Dice aquí, dice, se hicieron, dice,
Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocimos? A través de su creación, a través de todo lo que ha hecho. Dice, no, pero aún así no le glorificamos como a Dios. Siempre estamos adorando y queriendo otras cosas y a Dios no le glorificamos como a Dios. Dice, y no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos necios y en su necio corazón. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, se oscureció, se apagó. Dice, profesaron ser sabios, se hicieron necios. Necios cuando vas y, oye, mira, Jesucristo puede salvarte. No, a mí ni me hables de tu religión, yo no quiero saber nada. Cuando no es una religión, es una relación personal. Y dice, o sea, profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, porque la gloria de Dios nunca se termina, es incorruptible. Y dice que la cambiaron por imagen de hombre corruptible. El ser humano es limitado, el ser humano termina, se acaba. También tus imágenes, tus estatuas, todo se rompe, todo es materia y todo se va a acabar y todo se destruye. No te engañes, no es de que, que me habló y que se movió la imagen, no te engañes, es la imagen, son igual que todo este tipo de cosas, todo se rompe si lo partes, lo de vidrio se quebra, el barro, todo. Y Dios no, Dios es incorruptible, Dios es eterno. Entonces dice que nosotros, porque yo también me cuento, yo también era bien religiosa, dice que cambiamos la imagen de Dios por imagen de un mono o de un ser humano corruptible. Y aquí dice, pero aquí está hablando de las imágenes, porque dice también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, porque hay mucha gente que adora a los animales también, que la víbora, que el no sé qué, que traen el amuletito, que el cuerno de no sé qué, que el ojo, o sea, un montón de cosas, Dios mío santo, cambiando la gloria de Dios por todo eso. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es una concupiscencia? Un deseo, en los deseos de su corazón, de modo que desonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes que a las criaturas, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Vayan y lean el libro de Romanos capítulo 1. Estoy ahí, libro de Romanos capítulo 1, versículo 25, pero he estado leyendo versículo por versículo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí está hablando que, Dios nos habla y nos dice, no es por ahí, yo no estoy ahí, yo no habito ahí, yo soy un espíritu, a mí como tal, búscame. Y Dios nos está hablando de mil maneras, pero somos tan necios y tan tercos que Dios dice, yo te voy a dejar que hagas lo que tú quieras, te vas a perder, vas a morir, te vas a ir al infierno. Y no juzguemos y no
digamos, es que Dios no, ¿por qué manda a la gente al infierno? Es que ¿por qué un Dios bueno permite que los niños los violen? ¿Y por qué permiten que los niños sufran? ¿Y por qué? Porque Dios los dejó. Dios los dejó que en sus propios razonamientos y en su vana manera de pensar, Dios los dejó porque Dios nos está hablando de mil maneras. Antes la Biblia se leía en las escuelas, ya no. O sea, ya ahora les quieres hablar a las personas de la palabra de Dios, y ay, no, y ahorita no, y que yo soy muy religiosa y muy católica, y que yo soy protestante, y yo testigo de Jehová, y puras cosas de esas. Entonces, ¿qué dice Dios? Pues ahí te ves. Yo ya no voy a meterme en tu vida. Las escrituras ahí están. El mensaje te lo sigo dando, pero si tú no quieres obedecer, yo te voy a dejar que repruebes en tu necio corazón y en tu mente sucia. Y por eso dejó que las mujeres tuvieran sexo unas con otras y los hombres dejaran también el modo natural con su mujer y tuvieran lascivia los unos con los otros. Y no nada más eso, o sea, no nada más es el lesbianismo, el homosexualismo, o sea, yo te dejo, si te quieres alcoholizar, alcoholízate, si te quieres drogar, drógate, si te quieres ser infiel y andar con una mujer y con otra y no respetar a tu esposa o viceversa, a la esposa al esposo y que anden con uno y con otro, Dios nos deja. Tú eso quieres creer, quieres pensar que estás bien, adelante. Pero sin embargo, si nosotros buscamos ayuda con Dios, Dios está así amplio para recibirnos. Dice que Dios nos dejó, pues ya que reprobó a esta gente necia que no quisieron entender, porque conociéndolo a Él, pues aún así se rebelaron y no quisieron entender. Y luego dice, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, pues ellos mismos pagaron las consecuencias y nosotros mismos vamos a pagar las consecuencias. Y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios también los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjense a todo lo que Dios nos dijo. Pues si tú no entiendes, dice de homicida, detractores, malignidades, o sea, malignos, envidias, homicidios, chismosos. Por eso podemos decir, no, es que yo soy bien buena y ayudo a la gente, pero díganme quién no ha hecho una mentira, quién no ha hablado mal del prójimo, quién no lo está juzgando, quién no lo está criticando. Ojo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo dices, oye, yo veo que mi hermano está mal, está en el alcoholismo, Señor, ayúdalo, orando? ¿O qué? ¿Ya viste qué borracho es? Ay, no, ¿en qué se gasta el dinero? Y ve a sus hijos sin comer. O sea, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Realmente queremos ayudar a la persona o realmente la estamos criticando y condenándola con nuestra lengua? Entonces, Dios dijo que los reprobó a todas esas cosas que les acabo de mencionar. Y luego dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y luego dice, bueno, ahí ya se acabó el capítulo 1. Dice Dios, no solamente las hacen ellos, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, también quien las hace, también ahí se unen al grupito. Y, ay, sí, no pasa nada, y qué bueno, y así. Ahora voy a leer el capítulo 2. ¿Qué se ve, no?
Ok. Dice, el justo juicio de Dios es justo, porque Él tiene la razón. A nosotros no vamos a llegar con Dios, oye Dios, pero ¿por qué a mí me hiciste si yo sí creía en ti? Todos los domingos iba a misa, todos los domingos me confesaba y comulgaba. Oye Dios, ¿por qué a mí me enjuicias si yo ayudaba a la gente y yo trabajaba y yo nada más de mi casa a mi trabajo? Pero ¿cuándo acudiste a Dios? ¿Cuándo lo honraste? ¿Cuándo platicaste con Él? ¿Cuándo tenías una relación con Él? Nunca. O nada más, gracias Dios y llámanos al trabajo. O sea, por eso dice, el justo juicio de Dios. A Dios no le vamos a venir con tonterías de que, ay, es que no conocía, es que no sabía, es que esto, o sea, no, porque para eso dejó sus escrituras. Bueno, dice el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. ¿Ven? No debemos de estar juzgando a los demás porque nosotros mismos nos estamos juzgando. Dice, por lo cual eres inexcusable, no tenemos excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. No debemos de andar juzgando y criticando a los demás, al contrario, vamos a ayudarlos, no admirarnos de que, ay, mira, vive en las drogas y, ay, engañó a su mujer y, ay, es una 4 letras y con las personas, no, o sea, oye, ¿qué te pasa? Oye, mira, Dios puede llenar esos vacíos que no lo encuentras en los hombres, todo, o sea, ser un servidor de Dios, como Jesús lo es, Jesús nos ama y Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Pero dice que nosotros mismos, que nosotros juzgamos a los demás y nosotros también pues estamos acarreando este juicio. Dice, tú que juzgas a otros te acarreas juicio para ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensa en esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. ¿Juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo? ¿Piensas que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Yo otra vez voy a leer este versículo. Dice, ya está como que se me cuatrapearon los ojos, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y aquí hace una pregunta. ¿Y piensas esto, hombre? ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú? ¿Y hacen lo mismo que tú? No, ¿y hacen lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien, a ser
Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primero y también al griego. No sé si me trabé bastante, pero está hablando aquí el Señor que no juzguemos, que no hablemos de los demás mal, que no critiquemos, porque nosotros también hemos hecho lo mismo. Yo, antes de conocer a Cristo y también estando en Cristo, he hecho cosas muy, 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 muy feas. Pero gracias al Espíritu Santo que me hace discernir y que me hace entender que eso que estoy haciendo no está bien y que Él me da el poder para yo poder alejarme de eso, porque a veces uno quiere dejar de hacer lo malo, pero la carne y el alma te jalan a lo malo, te impulsan a lo malo, pero si el Espíritu de Dios mora en ti, es muy fácil o tienes esa ayuda para dejar de hacer lo malo. Y pues con la ayuda del Espíritu Santo haces lo bueno, porque a veces vemos tanta injusticia y díganme si no, si cuando ven un video de un hombre que está abusando de un niño, no quisieran ahorcarlo, no quisieran colgarlo, o como muchos dicen, cortárselo, o sea, o cuando ven alguna injusticia en la calle, ¿a poco no quisieran reaccionar e ir a defender o no sé, muchas cosas? Pero ese es el mal que hay en nosotros. Y si tú ves a un violador y dices, pobre hombre, Dios tenga misericordia de él, y la gente, ¿cuál pobre? No, hombre, merecen que esto y merece que el otro. Entonces, ¿y nosotros qué merecemos? Ya porque no violamos, ya porque no hacemos lo que otros, ya no merecemos nada. Claro, porque por estar juzgando, aquí dice que estamos acarreando para sí juicio, por el simple hecho de estar juzgando. Porque Dios perdona hasta el más perverso ser humano cuando va y se arrepiente, porque aquí dice que si te arrepientes, dice aquí, dice, pero por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice, pero vida eterna, porque te mueres y te vas a la eternidad. Pero vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan la gloria y la honra y la inmortalidad. Pero ira y enojo a los contenciosos y no obedecen la verdad. ¿Cuál verdad? Esta es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad, nadie viene al Padre si no es por Él. Y luego dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primero y también al griego, porque no hay excepción de personas para Dios. No hay excepción. Seas gringo, seas japonés, seas chino, seas mexicano. Aquí dice al judío primero y al griego, porque en este momento pues estaban hablando de eso, de ellos. Pero Dios no tiene excepción de personas, dice. Si seas... Y ojo, no se confundan, no es de que todas las religiones llevan a Dios. No, ninguna, ni siquiera el cristianismo lleva a Dios. Nadie te lleva a Dios, solamente Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y es la vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna?
acude a Jesús, recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y Jesús dice Dios que Él no tiene acepción de personas, no porque seas moreno, o porque seas de tal raza, o de tal tribu, o de tal... No, simplemente si tú te arrepientes y buscas a Dios, Señor, perdóname por todos mis pecados, y si tú reconoces que eres pecador, y le dices a Jesús, quiero que seas mi Salvador, que me salves, porque por ese pecadito, aunque seas la persona perfecta, aunque seas la Madre Teresa de Calcuta, y que seas perfecta, tienes aunque sea un pecadito, uno, porque nadie es perfecto y lo vamos a seguir viendo. Por ese pecadito te vas a ir al infierno. Pero si tú vas con Jesús y le dices, tengo este pecadito, perdónalo, límpiame, restáurame, sálvame, Señor, con tu preciosa sangre. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias, Padre, por tu Hijo, porque nos diste a tu Hijo para morir por nosotros. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. En ese momento ocurre algo milagroso, que es baja el Espíritu Santo. No lo ves, a lo mejor tampoco lo sientes, pero baja cuando lo haces de todo corazón. Y empiezas a leer las escrituras, ¡wow! ¿Cómo estaba viviendo? Y aquí te vas a dar cuenta que no nada más tenías ese pecadito, sino que estabas atascado de pecado. Y vas a decir, no, pues yo estoy peor que muchos. Entonces dice aquí que Dios no hace excepción de personas. Y dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley se refiere a la palabra o a la verdad, aunque no tienen la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí Pablo les está diciendo, porque unos decían, era lo que les decía ahorita, o sea, no vamos a llegar con Dios a justificarnos y a decir, no, es que yo no conocía, es que yo no sabía, es que yo pensé que era lo correcto. No vamos a llegar con Dios. Dice aquí que aunque conozcas la ley o no la conozcas, si la conoces vas a ser justificado por la verdad, por la ley. Si no la conoces también, vas a ser juzgado. Y si no conoces la ley, también vas a hacerlo. Es decir, las personas que tienen su religión, ellos no conocen la ley, ¿verdad? Porque no estudian las escrituras, porque no reciben a Cristo como Señor y Salvador, porque creen en imágenes, porque creen en María, porque igual los testigos de Jehová, puro Jehová, 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 y a Jesús no le dan su lugar y no aceptan que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Entonces, esas personas que no tienen la ley, aún así, y no van a llegar con Dios, pues es que a mí me enseñaron esa religión desde chiquita. No, porque sin embargo van a ser juzgados. Y nosotros que tenemos la ley, que tenemos la verdad, también vamos a ser juzgados. Y dice aquí que, están muy chiquititos los números, dice, y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Todo va a ser revelado, todo. Ojo, otra cosa que ahorita Dios me iluminó para decírselos. Unas personas pueden aparentar llevar una vida santa, una vida religiosa, piadosa, estar todo el día con el rosario, no andar en el chisme, nada, de esos viejitos o viejitas que no hacen nada malo, ¿verdad? Pero sin embargo, todos también tenemos malos pensamientos. Y aunque no hagamos las cosas ya por el simple hecho de pensar mal, ya, tache, cero, al infierno. Porque Jesús dijo que
que no nada más por tener relaciones sexuales con una mujer ya pecó, dice, sino cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Entonces, como verán, no nada más es la acción, sino también el pensamiento. Y no me digan que esos viejitos o esas viejitas o esos niños chiquitos no han tenido un mal pensamiento. Todos hemos pecado, nadie nos vamos a justificar delante de Dios. Solamente Jesucristo nos va a justificar y es por eso que tenemos que ir con Él, con el juez que es Jesús, para que nos limpie, nos salve. Jesucristo es como un abogado. Hagan de cuenta que estamos como en una corte. Dios es el juez que está sentado con ese martillo. Nosotros somos los juzgados. Jesucristo es nuestro abogado. Y los ángeles son las personas que están, ¿cómo se les llama? ¿El juzgado? Bueno, sí, ¿no? Los que van ahí las personas que van a decir sí o no, que dictaminan, ¿ah? Entonces, así vamos a estar, como en un tribunal. Pero ahorita aquí en la tierra, Jesús es nuestro abogado. Una vez que te mueras o que se acabe el fin del mundo, que venga el arrebatamiento de la iglesia, Jesús ya no va a ser tu abogado, ya va a ser tu juez y Él te va a juzgar. Es por eso que debemos de correr ahorita a nuestro abogado, que es Jesucristo, y pedirle perdón por todos nuestros pecados. Y a veces que no nos acordamos de todos, porque desde chiquitos hemos pecado, decirle, Señor, perdóname por todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros, porque en un futuro vamos a pecar. Y todos los días estarnos yendo a limpiar, a lavar con la sangre de Jesús. ¿Cómo? En oración. Señor, perdóname, hoy hablé mal de esta persona, hoy la critiqué, hoy la juzgué, hoy tuve deseos de mi corazón, me dio envidia ver a esa persona que le va bien, me dio envidia que esa persona tenga un bonito cuerpo y yo no. Señor, perdóname, porque hoy no agradecí los alimentos, porque me estoy quejando, Señor. Y todo ir hablando con Dios y Dios, perdóname, y pedirlo en el nombre de tu Hijo Jesús, porque aquí está diciendo, dice, Dios juzgará por Jesucristo. Entonces, Jesús, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Díganle a Dios, al Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, perdóname. Y ahí cuéntenle los pecados que se acuerden y los que no se acuerden, y los que no se acuerden, Él sí lo sabe, pero ustedes vayan a entregarlos. Porque no tiene más poder un sacerdote que, ándale, ve y reza tantas Aves Marías y veías esto y ya se te limpian tus pecados. Entonces, ¿eso tiene más poder que la sangre de Jesús? Entonces, ¿Jesús para qué murió? ¿Por qué sufrió tanto? Yo no hubiera dado la vida por alguien que al rato iba a ser malagradecido. Todos somos así, o sea, no, pues es bien malagradecido, pues ya mejor no le doy, pues ya mejor no le hablo, pues si no me habla, que no me hable, yo tampoco le hablo, si me saluda, le saludo. No, o sea, Jesús sufrió humillaciones para limpiarnos, lavarnos constantemente de nuestros pecados. No tiene más poder un sacerdote, ni las oraciones de que hay rezo y rezo y rezo. Ya cuando vayamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, ahí van a ver cómo Jesús dice, no porque estén diciendo vanas repeticiones van a ser escuchados. Dice, yo no los escucho así. Y pone una oración y nos enseña a orar el Señor Jesús. ¿Ok? Bueno, dice, los judíos y la ley. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Porque los judíos decían, no, es que nosotros tenemos la razón y nosotros estamos en lo correcto y el Dios Altísimo y Moisés y Abraham, y así estamos actualmente. No, que mi religión y que mi santísima y un montón de cosas. Pues así estaban los judíos también antes, que decían que su ley y que su ley y que su ley era su ley y que su ley se tenía que hacer. Pero pues Jesús vino a librarnos de todo eso. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorificas en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos. ¿Ven? Estos que se creían que todo lo sabían,
y que tenían la ley, o sea, que tenían las escrituras y todo eso, porque desde Moisés se los había dejado. Dice, ustedes son guía de ciegos. Un ciego, ¿cómo va a guiar a otro ciego? Lo va a aventar al precipicio junto con él. Entonces, actualmente, ¿cómo un sacerdote o un religioso va a tener la razón? Nadie la tiene más que Jesús. Por eso tenemos que leer su palabra. Dice, y confías en que guías a los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿tú hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con información de la ley y deshonras a Dios? O sea, porque la gente, ellos, y actualmente también nos jactamos, nos creemos de que tenemos la razón. Dice, y aún así deshonramos a Dios. O sea, ¿cuántas veces no? Bueno, yo en lo personal, cada domingo comulgaba y bien santa y con la hostia en la boca y con los golpes en el pecho pero salía y con el marido diciendo un montón de cosas, pero según yo estaba haciendo lo correcto, según yo estaba adorando al Santísimo y ¿qué? Y pues yo sí, yo sí comulgo y tú eres un pecador porque no vas y comulgas. O sea, ay no, Dios mío santo. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por sus enseñanzas, gloria a Dios por todo. Y la verdad, ya ahora no me jacto de que, ay, yo sí creo en Jesús, yo sí soy salva, yo sí leo. No. Sigo siendo la misma porquería de persona, pero gracias a Jesús, Él me ha ido transformando cada vez y sé que lo va a ir haciendo. Pero de verdad, o sea, tenemos que abrir los ojos. Dice, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, vamos a ponerle el título, tú que te jactas de tu religión, o tú que te jactas de tu vida correcta, dice, con infracción de esa misma ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre las personas. Aquí dice entre los gentiles, pero dice entre las personas por causa de ustedes. Por causa de esas personas el nombre de Dios es blasfemado. Aquí dice gentiles, pero pues estamos hablando de la actualidad. Por causa de esas personas que deshonran a Dios, que obedecen la ley y todo eso, desvían a las personas de la verdad. Y ahí los tienen endiosados en sus religiosidades y hacen tropezar a esas personas. Pero quítense ya de todo eso y busquen a Dios en su palabra. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, no te sirve de nada. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no se tendría su circuncisión como incircuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío en lo exteriormente, sino en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, si no es judío el que lo es en el interior. Y la incircuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Wow, dices, si no es judío el que lo es en el interior. Y la incircuncisión
es la del corazón en espíritu, no en la letra, de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí se termina, y lo subrayo, miren, porque aquí se termina el capítulo 2. Espero no ser negligente y leer lo que sigue, el 3 y el 4. Pero aquí Pablo les está diciendo a los judíos, porque los judíos decían que ellos eran perfectos, que ellos tenían la razón y así. Entonces, hace mucho tiempo Dios le dijo a Abraham que para que pudieran identificarse como pueblo de Israel, deberían de circuncidarse. Entonces, todos los bebecitos que nacían les quitaban el propucio, creo que se llama así, y se circuncidaban. Entonces los judíos se quedaron con esa idea. No, pues tienes que circuncidarte, circuncidarse y obedecer la ley de Moisés y obedecer, y así se quedaron con esa terquedad y esa... Pero según ellos obedecían la ley, según ellos se circuncidaban desde chiquitos, según ellos obedecían todo. Pero tenían su corazón necio, tercos, porque cuando vino Jesús no le quisieron oír, cuando vino Jesús no le quisieron dar la gloria, la honra, no quisieron. Se entenebrecieron en su necio corazón. Y aquí pónganse ustedes como ejemplo. Y yo también me pongo como ejemplo. Entonces, así muchas veces que nos hablan de Dios y no queremos, así también los judíos. Entonces, dice Pablo, dice, no, la circuncisión no es porque no eres judío, no perteneces a los judíos o al pueblo de Dios, de Israel, porque te quitaste la circuncisión. Dice, ¿eres judío o perteneces al pueblo de Dios? Porque te circuncidaste, pero el corazón, te quitaste la maldad del corazón. Por eso dice que no es la carne, no es conforme a la carne, sino con lo del espíritu. No sé si me di a entender, o vayan y busquen el libro de Romanos, capítulo 1 y capítulo 2. Completitos léanlo si quieren. Y también hay una traducción que pueden entenderla mejor, que se llama Nueva Traducción Viviente o la Nueva Traducción en Lengua Actual. Pero sin embargo, pues la Reina Valera, que es la de siempre, pues también, o sea, el Espíritu Santo finalmente es el que los va a hacer entender, sea la traducción que sea de la Biblia. Y pues bueno, me excedí un poquito de la hora, pero la verdad es muy necesario que entendamos que los tiempos son muy difíciles, que hay mucha maldad, que la maldad se está extendiendo. ¿Cómo es posible que ya lo vea normal la gente? De que los niños jovencitos, los chicos de 11, 12 años ya los hagan transexuales, ya todo normalizan, pasan y desfilan los trans, los heterosexuales, las lesbianas vestidas y todo, o sea, pasan y hacen sus marchas, las mujeres también, no sé cómo les llaman, nada, no me acuerdo cómo le llaman a las mujeres esas que van y quieren que hacen sus marchas de rebelión, las mujeres, y todo lo están normalizando, ya todo es normal, pero pues dense cuenta, o sea, este mundo va en deterioro, la vida de nosotros depende de un hilo así está el hilo de delgado, así como ven este hilo, así está. En cualquier momento nos morimos, en cualquier momento viene el Señor Jesús, arrebata a su iglesia, se la lleva, y los que no creyeron se van a quedar en la tribulación. Se preguntarán qué es eso, después se los voy a comentar con la palabra de Dios. Entonces, nuestros hijos, o sea, ¿a dónde se están yendo nuestros hijos? ¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿En qué están enfocados? En los estudios, o sea, o sea, no estoy diciendo que no estudien, pero su prioridad deben de estudiar las escrituras nuestros hijos, porque podrán ser los mejores profesionales, pero ¿quién les quita que van a durar tantos años? Y si se mueren sin Cristo, ¿qué va a ser de ellos? Tenemos que abrir los ojos y tenemos que concientizar que a este mundo le queda muy poco.
estamos por partir de este mundo y pues nada, estar unidos en oración y bien unidos a Jesucristo. Señor, damos gracias por este momento, damos gracias por tu palabra santísima, bendita, Señor, que nos dejaste para no ser engañados, para que esas personas que inventan tantas religiones, que enseñan doctrinas de demonios, doctrinas falsas, Señor, que no son iguales a tu santísimo evangelio, Señor, o que incluso toman tu evangelio para enseñar mentiras y revuelven tu gloria, Señor, con la gloria de ídolos, con la vanagloria de ídolos y la vanagloria de imágenes y vanaglorias falsas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento a todos los seres humanos. Dios, por favor, te lo ruego, que tu Santo Espíritu nos ayude, ya que Satanás es el príncipe de este mundo, Señor, y trata de engañar y entretener a la gente en la vida superficial, que es como la niebla que se termina y se expande y se termina en un abrir y cerrar de ojos, Señor, se extingue, quise decir. Y pues Dios, dejamos esta mañana, este día en tus poderosas manos, Padre Santo, guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.